Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Yo soy pecador, ten de mí piedad. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Hermanos, vamos a dar las gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en esta tarde abrir tu libro, Señor, leer tu palabra, Señor, predicarla, Señor. Y Padre, sabemos que en ella tenemos la vida eterna, Dios Santo bendito. Gracias por todos los que han venido aquí, hermanos y amigos, Señor. Padre, te pedimos que tú abras el corazón y la mente de todos los que nos encontramos aquí, Señor. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, aquí en este lugar, Señor, tomando situación, tomando posición y hablando a todos aquellos, Señor, que han venido a oír de ti, Señor, que están desesperanzados, Señor, que están enfermos, Señor, que están debilitados, Señor, pero ellos saben, Señor, porque la fe los has traído a este lugar para que tú, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a tu carácter, Señor, actúes sobre todas las cosas, Señor. Y tu amor, Señor, esté aquí ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, amigos, el hermano David nos ha leído un relato que a mí particularmente desde que llega al Evangelio, desde hace unos cuantos años, me toca de una manera muy especial y es muy raro que cuando yo lo leo y trato de meditar en él, sobre él, me hace llorar, hermanos. Me hace llorar porque veo tantas cosas que el Señor me hace ver en este relato sobre lo que Él hace con Abraham y cómo Él nos quiere dar a entender muchas cosas en relación a Él, a Dios Padre y a Dios Hijo. Y es una manera muy única y exclusiva que Dios ha hecho con Abraham. Porque la profecía, los tantos profetas que han hablado palabra de Dios, palabras. Y sabemos que la palabra de Dios y sus promesas tienen cumplimientos. Por cierto, estamos en esos estudios últimamente aquí en este lugar y el Señor nos está bendiciendo mucho, mucho. Y por cierto, estamos en el pacto abrámico, estamos estudiando estaba en el davídico y llegaremos al nuevo pacto que está próximo a que lo estudiemos. Está siendo de bendición. No quería decir esto, pero lamentablemente estamos echando en falta a algunos hermanos por la importancia que tiene el conocimiento de la profecía en la vida de un cristiano. No es fácil, por supuesto, de entenderlo todo, pero sí de tener ideas sobre aquello que el Señor nos quiere revelar. Yo quería decirles algo antes de comenzar. Abraham
Vamos a hablar de Abraham en esta tarde un poco de las tantas cosas que debiéramos aprender de este hombre de Dios. Es Abraham un hombre de Dios. Y no estoy diciendo que él fue un hombre de Dios, no, sino que es, porque nuestro Señor dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios, el Señor, nos está diciendo que Abraham vive. Abraham es conocido en las grandes religiones del mundo, conocido por todos, respetado por todos, por su persona. Aunque hay muchos relatos que andan por ahí, que son más, algunos tienen ciertos tintes fantásticos y reales, pero hay otros que sí se ciñen a la palabra del Señor y a la verdad de Dios. Sabemos nosotros que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabemos que en Abraham somos bendecidos todos los creyentes. Allá el Señor, y lo vamos a leer, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Una bendición especial, una promesa especial que Dios hizo recaer en Abraham. Y en la semilla de Abraham ha llegado a nuestros tiempos, hermanos. Nosotros hemos leído en capítulos anteriores sobre el pasaje de, creo que en el capítulo 18, sobre el relato del encinar de Manré. Cuando el mismo Señor, Dios, fueron 3 personas, se manifestaron cara a cara con Abraham. Y el Señor, en esta famosa teofanía, habló con Abraham, tuvo un diálogo con él, diciéndole lo que él pensaba hacer con Sodoma y Gomorra. Él iba a traer un juicio sobre estas ciudades que estaban llenas de pecado. El mal llegó al colmo. Ya no podría ser más malo nadie en esos lugares. Y Dios conversó con Abraham sobre este propósito. Abraham hizo lo posible, intercedió y al Señor, si hubiesen 50, ¿saben el relato? 40, 30, 20, 10. Al final, no hubo salvación para ellos. Ese encuentro de hablar con Dios, tremendo. Esa promesa que le hizo de tener un hijo, Isaac, teniendo él 99 años de edad, y Sara, 90 años de edad. Y en esa edad es llamado Isaac y es llamado el hijo de la promesa. Porque el Señor se lo había dicho en este sitio, en este lugar, en el encinar de Manré. Sara te dará un hijo el año que viene, 2000 años. ¿Es increíble o no es increíble? Es difícil, por lo menos es difícil de creer. Pero sucedió. Sí.
También leemos las muchas bendiciones, riquezas, tierras, conquistas, ganado, posesiones que obtuvo Abraham por la obediencia a Dios. Aquel que fue llamado a salir de su tierra, de Ur, de los caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Salió sin saber a dónde iba y a dónde el Señor lo iba a llevar. Pero él salió en obediencia al oír la voz de Dios. Este era el Abraham. Él hacía lo que el Señor le decía. Él esperaba en el Señor, porque él conocía a Dios. No lo habían conocido sus anteriores, sus ascendientes, como él le conocía, como Dios se le manifestó a él. No había sido manifestado de esa manera nunca. Solamente se podría remontar al Edén, en esa relación con Adán, pero no había otro. Y ahí se empieza a notar, se descubre el propósito de Dios y lo que Dios tenía en su corazón. El querer tener una relación con el hombre. El Dios todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, los cielos, la tierra, el Dios que da la vida, el Dios que controla todos los movimientos en el mundo, en el espacio, Dios todo lo gobierna, todo lo controla. Nada escapa a su soberanía, nada escapa a su voluntad. Suyos son los juicios, hermanos. Suyos son los consejos. Y Abraham conoció a Dios de esa manera. Y en este relato que nos ha leído el hermano, vemos y aprendemos que con Abraham Dios profetiza de una manera escénica, viva. No solo fueron palabras de Dios a un profeta, sino palabras y hechos que se podían ver, oír y leer en cuanto a lo que Dios iba a hacer en futuro. En el futuro, con su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Abraham, en estos versos de la fe, y conoceremos un poco, hermano, de lo que él representaba ante Dios como hombre. Lo que sucedió, hermanos, en el monte Moriah fue un cuadro dibujado fielmente por Dios, un cuadro de lo que iba a suceder en el monte Calvario, hermanos. Tenemos hoy la ventaja nosotros de que podemos ver, tener esa visión del pasado en cuanto a estos hechos con Abraham, a estos hechos con el Señor. Y quedamos mudos, Señor, quedamos inclinados, quedamos impactados. ¿Cómo se había cumplido ese mensaje de Dios en la persona de nuestro Señor Jesús?
se había cumplido. Uno fue rescatado, salvado a tiempo, cuando lleguemos al relato del sacrificio de su hijo. Pero también en nuestra mente ya está en nosotros, porque lo conocemos y lo sabemos, que no se paró, no se detuvo la mano para el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Se proveyó cordero. El cordero que sustituía tanto a uno, a Isaac, como el cordero que nos iba a sustituir a nosotros en la cruz. El cordero de Dios, el cordero inmolado. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la riqueza. A Él sea todo para Él. Nosotros no tenemos ni pizca de participación en esta obra y en esta salvación. Solo Dios lo podía hacer. Y Dios quiere que nosotros lo entendamos. Lo que significó para Él la muerte de su hijo. Y lo entendamos como hombre, en un hombre, en la imagen de Abraham, en la imagen de Isaac, en un relato que es como el fin de una novela muy triste, de una historia muy triste. Y el Señor nos hace ir a ese sitio para que veamos y entendamos lo que Él nos quiere comunicar. Monte Moriah. Por cierto, dice, Moriah significa previsto por Dios. Previsto por Dios. Previsto, previsión. Dios de antemano nos quiere hacer ver estas cosas. Previsto. Abraham tendría en esta ocasión unos 115 años de edad. Tenía unos cuantos años, sumamente rico, muy bendecido por Dios. Pero ahora, en esta pujante situación que él estaba viviendo, iba a suceder algo tremendamente difícil, muy fuerte. Y Abraham tenía que pasar por una prueba. Por una prueba. Él tenía que dar en sacrificio a su hijo Isaac, al que él sentía como único, al hijo de la promesa. Pero también sabía que Dios le había prometido descendencia en Isaac. ¿Cómo me pide que le sacrifique, que le ofrezca un holocausto? ¿Cómo me pide eso? Pero en su mente estaba esa promesa de Dios, que en Isaac te será llamada descendencia. Comenta un hermano, muy acertadamente comenta, que Dios le dijo a Abraham algo como esto, mire. Quiero que tú, como padre humano, tomes a tu hijo unigénito a un lugar llamado Moriah. Ahí lo ofrecerás como holocausto. Quiero que hagas esto para que el mundo sea capaz de comprender en alguna medida lo que significa para mí un día
como Padre Celestial, llevar a mi Hijo unigénito a un lugar llamado Calvario para ofrecerlo ahí por los pecados del mundo. Fin de la cita. Lo que sucedió en el monte Moriah nos muestra de forma ilustrativa muy clara lo que el Calvario significaba, iba a significar para el Padre, para nuestro Dios, el Padre. Lo lee porque está en la palabra. Vamos a leerlo en 22, Génesis, la tenemos abierta, Génesis 22, ¿verdad? Dice el verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso fue un mandato de Dios a Abraham, solo a él, exclusivamente a él. Y eso no lo comentó con nadie, hermanos, no lo comentó con nadie. Lo que Dios hacía ver era el significado del Calvario. Todo fue previsto por Jehová. Él sabía ya desde el principio lo que Abraham iba a hacer, lo que Isaac iba a hacer y lo que él, Dios, haría. Todo estaba previsto. Esto lo vemos nosotros. Así como Jehová previó la cruz, el instrumento por el cual Dios atrae a las personas descarriadas para que vuelvan a estar en armonía con su voluntad. La única manera de volver a Dios arrepentido es viendo a la cruz del Calvario. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jehová lo sabía, Dios lo sabía, el Padre lo sabía. Era el instrumento por el cual él iba a salvar a las personas. Nadie viene al Padre sino por mí. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue el sustituto nuestro en esa cruz. Él fue el cordero inmolado, cordero llevado, sacrificado. El cordero provisto a Abraham para que sustituyera a su hijo Isaac en el relato. Eso era. Podemos imaginar que el alma de Abraham estaba atormentada. Qué difícil, hermano. Qué difícil lo que Dios pedía. Pero sabemos con certeza que Dios no quería que él matara a su hijo. No, solo sería todo esto si se sucediera de esta manera, si hubiese efectuado este sacrificio, sería un crimen. Habría matado a su hijo. Pero eso es contrario al carácter de Dios. Además, si mataba a su hijo, no se cumpliría la promesa de Dios. Aquella promesa en Isaac te será llamada descendencia. La luz vino a su mente y a su corazón. Pero había una duda. Levantarse de los muertos. Nadie ha visto levantarse a un muerto. ¿Cómo puede ser que se levante un muerto? Pero él
de alguna manera, pensaba de que Dios le podría resucitar después de muerto. Lo sacrificaba, lo mataba y Dios le iba a dar la vida. Por eso él le dice a sus dos hombres que le esperaran, volveremos, porque en su corazón llevaba esa esperanza de que lo voy a ofrecer, sí, voy a obedecer, sí, lo voy a degollar, sí, lo voy a quemar, sí, pero el Señor lo va a levantar y volveremos. Esa es la fe de hablar. Esa palabrita, subráyela. Esa es la fe de Abraham. Todas las cosas son posibles para Dios, pensaba Abraham. Él es Dios altísimo, eterno Dios, sin principio de días ni fin de vida. Todo esto iba y venía en la mente de Abraham, pero llegó a la convicción basada en una vida de experiencias y fe que él traía. Él sabía que podía confiar en Dios. La historia de Isaac no podía llegar a este fin trágico. No, era necesario que todo fuese previsto por Jehová. Y también ahora, provisto por Jehová, cuando Abraham se encontró en esta hora desesperada. También así fue con nuestro Señor Jesús. Quebrantado, clamaba con lágrimas, con gotas como de sangre en Getsemaní en una oscura noche, orando al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Dios bendito. En el verso 3, hermano, leemos: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, en el verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, entonces luego llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Aquel lugar tenía un nombre. Aquel lugar era un lugar de holocausto, de sacrificio a Dios. Aquel lugar era lugar de gloria y de poder. Aquel lugar fue también provisto por un cordero para ser inmolado en sustitución de Isaac. Abraham no volvería a pasar por este lugar una vez habiendo superado esta prueba tan difícil por obediencia, una prueba de obediencia. Y si caminamos un poco con Abraham y con Isaac, con este asno y con estos hombres, el mismo Abraham llevó la leña para el fuego, se levantó muy de mañana. Leemos que el hijo le era obediente en todo, y fueron ambos juntos, dice el verso 6. Miren, y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, padre, hijo, juntos, dice el Espíritu Santo. Lo dice 2 veces, lo dice también en el verso 8, al final del verso 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos
juntos. Sí, si esto, el monte Moriah era muy duro, demasiado duro. Es duro para uno que es un lector de la palabra. Esto toca el corazón, la fibra de cualquier corazón cristiano. Si nos ponemos en lugar de él, ¿podríamos haber hecho eso? Pero hermano, mire, cuanto más difícil era en este otro lugar llamado Calvario, llamado Gólgota. Ese lugar estaba en la mente de Dios Padre. Ese lugar estaba ahí. Si ese era difícil para nosotros, si ese momento era fuerte para nosotros, imagínense el corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios el Padre. Eso para que ustedes entiendan lo que yo voy a sentir. Vean esto que Abraham va a suceder con Abraham. Eso lo voy a sentir yo también. Siempre estuvo en su mente, previsto por Jehová, por Yahweh. El lugar que atormentó a Abraham era una sombra comparado con el lugar previsto por Dios, el Calvario. E iban juntos. También Dios el Padre y Dios el Hijo iban juntos también a morir, a darse en sacrificio por todos nosotros. Isaac no fue arrastrado, obligado hacia el lugar previsto. Debemos pensar que el Calvario también fueron juntos, padre e hijo, no obligados. Y era el lugar previsto. Todo era voluntario y deseado por Dios y por el Señor Jesús. Deseado. ¿Cuánto he deseado esta hora? ¿Cuánto lo he deseado? El Señor deseaba en su corazón la pasión. Deseaba pasar por ese camino a la cruz, ese camino de humillación, de castigo, de dolor, de sufrimiento, de llanto. Las mujeres oraban y lloraban, lloraban y lloraban. Los hombres, los que creían en él, lloraban. No podían ni aguantar este cuadro que estaban viendo. Y el Señor también oraba. Pero el Señor sabía cuál era el triunfo de la cruz. El Señor conocía a dónde iba. Y esta lamentación, y esta tristeza, y este dolor en todos ustedes se convertirá en gozo, en alegría, en una vida con Dios eterna, en una vida a la cual Él nos ha llevado con su muerte. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Esa cruz era nuestra, ese castigo era sobre nosotros. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La carga que llevaba Isaac, esa carga fue llevada por nuestro Señor. La carga de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. El Señor lo llevó. Así que Abraham hizo un alto. Como los criados, la carga se convirtió en la carga de Isaac. Él la puso en Isaac, dejó a los ayudantes de un lado y se fue camino al monte Moriah. Camino al monte Moriah. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está en 1 Corintios 5:21.
Él llevó sobre sí la carga de la cruz, así como Isaac llevó la carga de la leña para el sacrificio, y el Señor llevó la carga, la cruz, donde él iba a ser clavado. Él iba en lugar nuestro a morir a la cruz. Isaac vio tanto el cuchillo que hablaba de la muerte y vio el fuego que hablaba del porvenir del pecador después de la muerte. Fuego, juicio. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Isaac no era un bebé. Isaac no era un niño de 5 años. Isaac era un muchacho aproximadamente de 14 a 16 años. Y era fuerte. Pudo llevar la carga. El peso de la leña se añadió a la visión del cuchillo y el fuego. Y entonces dice, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero? Hemos venido a hacer un sacrificio, vamos a entregar en holocausto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham le dice, Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. ¿Cómo responde Abraham? ¿Cómo lo sabía Abraham? Dios proveerá para sí el cordero. El padre lo sabía, que el que iba a ser sacrificado iba a ser sustituido. Alguien iba a morir en lugar de él. Asimismo Dios, nuestro Padre, dio a su Hijo como el cordero, como el cordero. La prueba de Getsemaní quedaba detrás y el Gólgota delante. Lo que acontecería a Abraham e Isaac también era para Dios Padre e Hijo. Lo mismo. Abraham todavía no revela el secreto al Hijo, lo que Dios le demandaba de entregar a su Hijo en sacrificio. Pero en su angustia contesta, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto. Eso iba en su corazón. Y suben al monte. Abraham construye el altar sencillo, coloca la leña en el orden sobre él y luego revela el propósito. Abraham era anciano. Isaac era joven y fuerte y podría haberse resistido, pero no, era obediente al Padre. No se resistió, pero se dejó atar, se dejó atar. No le dijo al Padre, no me ate, no, se dejó atar. Pies y manos y colocado se dejó sobre el altar. Era un hijo fiel, fiel hijo de un padre fiel, con pleno entendimiento y con sumisión voluntaria, rindió su vida. Abraham extiende su mano y toma el cuchillo, pero Dios detiene su mano cuando él tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham, se acabó la prueba. La fe de Abraham se llevó la victoria. Dice el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado, atrapado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó el cordero para ser inmolado. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Podemos pensar: en el monte Calvario será provisto. Nuestra salvación está allí, en el Hijo de Dios, Jesús entregado por nosotros. Esta fe hizo que el ángel, él dice el 15, que el ángel de Jehová le dijera: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, dice el Señor Dios Todopoderoso. A propósito, en esto estamos en el libro, hermanos, ¿verdad? El martes vamos a seguir disfrutando de esa lectura. Y ahora quiero terminar con una lectura rápida. Vamos a ver si la tengo aquí. Vamos a buscar Juan. Con esta lectura terminamos, no voy a hablar más. Ya me duele la garganta. Vamos a ver Juan 19. Juan 19, ¿la tienen todos? ¿Tienen todos Juan 19? Juan 19, desde el verso 17. Vamos a leer, hermanos. Y con esta lectura terminamos. Del 17 al 30. Dice la palabra de Dios. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado, en ese lugar estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Y estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya se había lo hecho la obra, ya había finiquitado la obra, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre.
Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Este fue nuestro Cordero Santo. Santo, santo, santo. El Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo. Él llevó a esa cruz esa carga tan inmensa, esa carga que nadie podría llevar, solo Él la llevó para ser clavada en la cruz. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Él, el Cordero inmolado. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. A Él, por siempre, por los siglos de los siglos, sea la honra y la gloria. Amén.